Evelyn, buenas tardes. Karen, buenas tardes. Telma, Saraí, Heidi. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Carla. Hugo Rolando González. Jason, Limni. Roselia Maribel. Enrique. Zulema, Goldin Zulema. Catherine Johanna Ardón Pacheco. Catherine Johanna. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Anthony. Buenas noches, buenas tardes, Lick. Gracias, Marco. Boris, buenas tardes. Bueno, pues jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que todavía estamos un poco extensas. Creo que hoy me notificaron que el día el día 6, solo voy a verificar. El día 6 solo déjenme ver que les notifique. Bueno, el día 6 de octubre tenemos el examen, el segundo parcial, ¿eh? Creo que es día miércoles, ¿sí? Entonces, le vamos a anunciar de una vez que el día 1 de octubre, que es día viernes, ese día solo va a ser de repaso, ¿eh? No vamos a ver, buenas tardes, Jorge Luis. Vamos a otra cosa más que hacer repaso. Así de que quiero que los 117 conectados, que ninguno me falle ese día, ¿eh? Decime, Marco. Perdone, solo una consulta. Este examen va a traer bastante de la historia que estamos viendo. Pero va a ser más código, Marco. Ah, bueno, sí pues. Sí, le puedo contar un poquito de historia, pero más me interesa la parte esta del código, lo que estamos viendo. Sí, no, yo le preguntaba esto, Lick, porque, o sea, sí es extenso esa la historia, o sea, híjole, es bastante. No, por eso, Marco, no quiero que el día 1 de octubre, que es día viernes, no me faltes a la clase, ¿viste? Claro, claro. Y ese día va a ser puro, yo les hago la pregunta, usted me la contesta y aquí vamos a aprender hasta que hagamos, pero al 100 al examen, ¿no? Ahí estamos, gracias, Lick. Va, pues, Marco. Bueno, jóvenes, vamos a ver la afiliación, ahí nos quedamos. La afiliación, requisitos para ser afiliado. Acuérdense que los requisitos para ser afiliado comenzamos indicando primero que a partir de 15 años ya podemos integrar un sindicato. Requisitos, dice que para formar un sindicato necesitan 20, 212, 216, necesitamos 20 trabajadores, pero necesitamos hacer por escrito nuestra intención de pertenecer a un sindicato. Y por supuesto, en el acta constitutiva, ahí vamos a agregar nosotros también que vamos a hacer constar nuestro deseo de formar el sindicato. Admisión, claro, ya cuando el sindicato esté formado, pues hay un artículo ahí, hay un inciso de uno de los artículos y el trámite es el siguiente. Ya hay un sindicato, usted y Carla Beatriz quiere ser miembro del sindicato y hace la solicitud al comité ejecutivo. El comité ejecutivo califica, después de que ha calificado, pues ya la inscribe y posteriormente únicamente notifica a la Asamblea General más próxima que Carla Beatriz Arevalo ya es miembro del Sindicato de Trabajadores, y que le vamos a poner un nombre a este sindicato, trabajadores digan un nombre de empresa bonito, pues, para que se nos quede. Hasta con ese nombre lo preguntarán en el examen. ¿Qué nombre de empresa se te ocurre, Emily? Sindicato de Trabajadores Unidos por el Desarrollo. No sé. Bueno, entonces el Sindicato de Trabajadores Unidos por el Desarrollo, sí. Ya está formado y Emily quiere ser parte de ello, entonces la solicitud la hace directamente al comité ejecutivo, ¿sí?
Estos son los requisitos. Pero como hay unos artículos que no les damos lectura completamente, yo voy a pedir favor. Vamos a ver. Leticia Saraí García, ¿te encontrás por ahí? Leticia Saraí, ¿estás por ahí, Leticia? No, ¿qué pasó con Leti? Vamos a ver alguien más que nos ayude, los que nunca nos han, bueno, no los que nunca nos han ayudado, no los hemos invitado a que nos ayuden. Vamos a ver, aquí tenemos vamos a ver. Tenemos a Carol Stephanie. Sí, licenciado. Solo permíteme un segundo. ¿Dónde estás, Stephanie? Dígame, licenciado. Carol Stephanie, bueno. Sí. Carol, léete el 216, por favor, completo. 216. Código, porque vamos a estar viendo mucho código, ¿eh? ¿Lo tenés por ahí, Carol? Ahorita, Lick, permítame. Artículo 216. Para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores y para formar uno de patronos se necesita un mínimo de 5 patronos. Bueno, entonces necesito, perdón, el 212. Entonces déjame, espérate. Tenemos 212, me interesa 209, perdón, 209. Ahorita, Lick. Fuera sindical. Inamovilidad del trabajador, 209. Dice, los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, y que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Vamos a ver, Daniel Alfredo Cipriano, ¿te encontrarás por ahí? Buenas tardes, licenciado. Estás por ahí. Bueno, buscate el 223, por favor. Inciso D. Artículo 223, inciso D. Los miembros del Comité Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo deben de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento de ese privilegio. Bueno, ¿por qué quiero que hagamos referencia a estos dos artículos? Si se dan cuenta, en el 209 lo que nos indica es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, Brenda Vanessa, Brandon, Brian, Byron, Carlos, Manuel, bueno, 20 trabajadores decidimos formar un sindicato, ¿sí? Nosotros gozamos de inamovilidad desde el momento que le demos aviso a la Inspección General de Trabajo. Pero vean qué interesante. Tenemos derecho a inamovilidad hasta 60 días después de estar inscrito al sindicato. Pero resulta que Yemilé es el patrón. Y Yemilé dice, bueno, Carlos Manuel cometió una falta de conformidad con el artículo 77 y yo quiero despedirlo. Yemilé, como patrona de conformidad con el 209, tiene derecho a acudir
a un órgano jurisdiccional, a un tribunal de trabajo y previsión social, y a través de un incidente iniciar precisamente un incidente de terminación de contrato, iniciar precisamente el despido de Carlos Manuel. ¿Sí? Pero vean lo que leímos lectura en el 223. Aquí está hablando del comité ejecutivo. El comité ejecutivo primero, después de cesar de su cargo, que son 2 años, dice que van a gozar de inamovilidad 12 meses después. Pero lo interesante es esto, que si se dan cuenta, ellos gozan de inamovilidad, pero para que Yemilé inicie, porque resulta que un miembro del comité ejecutivo también cometió una falta contenida como causa de despido del artículo 77 del Código de Trabajo. Entonces Yemilé, para poder despedir a ese miembro del comité ejecutivo, no puede acudir al incidente, se tiene que ir a un juicio ordinario. Esa diferencia me la marca muy bien en su código, la subraya o hace las anotaciones, porque segurísimo eso se la voy a preguntar en el examen. ¿Por qué? Porque los derechos que tiene la dirigencia sindical son diferentes. Ya se imaginan un juicio ordinario. Yo les he indicado a ustedes de que ahorita ya las audiencias las están fijando para finales, mediados del otro año. Ya se imaginan un juicio ordinario en contra, pues, o para poder despedir a un miembro del comité ejecutivo cuando ha infringido alguna de las normas establecidas en el artículo 77. Entonces, ya hablando de eso, entonces ya nos vamos. Entonces, ¿qué requisitos para ser afiliados? Para ser afiliados, entonces, necesitamos tener 15 años. Necesitamos dar nuestro consentimiento por escrito y firmar el acta respectiva. Si ya está formado el sindicato, entonces lo que procede es de que nosotros hacemos la solicitud al comité ejecutivo, el comité ejecutivo examina la solicitud, si la solicitud está correcta, entonces lo que procede es la inscripción. Y únicamente el comité ejecutivo dará aviso a la próxima Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, de que por ejemplo, Carlos Manuel ya puede ser, ya es miembro también de este sindicato. Si se dan cuenta, la potestad de incorporar a un sindicato a los trabajadores o de afiliarlos es del comité ejecutivo. ¿Estamos con eso? Ahora, admisión, esa es toda la admisión. La prohibición, por supuesto, la prohibición la vamos a encontrar nosotros primero, ¿quiénes no pueden ser? Los representantes del Estado, de los patronos, ¿va? Eso sí está clarito. Pero la prohibición está bien contenida en el artículo 212. Ninguna persona puede pertenecer a más sindicatos simultáneamente. Sin embargo, en el 212 quiere crear la anotación del artículo 42 del Código de Trabajo. Y por favor, ¿quién me está ayudando? Carlos Manuel, ¿me estás ayudando? No, Cipriano, ¿me estás ayudando? Mírame el 42, las 2 primeras líneas, por favor. Artículo 42, licenciado. Sí, 42. Artículo 42. Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir sus respectivos contratos colectivos, pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe mayores ventajas para sus trabajadores que las establecidas por otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores. Ahí dejemos. Me interesaban las 2 primeras líneas, ¿saben por qué? El 212 dice que ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Las 2 primeras líneas del 42 dice que sí podemos pertenecer a 2 sindicatos. Entonces, si yo le preguntara, por ejemplo, a Maco, Maco, ¿qué norma es más aplicable en materia laboral? ¿El 42 o el 12? Todo Maco dice, depende de qué interés le defienda. Si el patrón no me va a decir, no, pues el 212 es claro que hay prohibición, no pueden pertenecer a los sindicatos. Pero resulta que Yemilé, que defiende a la clase trabajadora, va a decir, no, hay que aplicar el 42. Y el 42 permite que un trabajador pueda estar en 2 sindicatos. Entonces vamos a preguntarle, vamos a ver, entonces Brenda Vanessa dice, Brenda Vanessa es la juez. Y a Brenda Vanessa que nunca se le va a olvidar el indubio pro operario. Espero que nunca se le olvide si sos juez. ¿Prometido, Brenda Vanessa? Prometido, licenciado. Si un día sos juez, aunque esté ya de 80 años,
te voy a buscar al tribunal y te voy a decir, prometiste defender a la clase trabajadora. Sí, de que te lo voy a reclamar, ¿viste? Sin que sea ya. Bueno, es interesante esto porque, por favor, que nunca se les olvide que en materia laboral, indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador. Entonces, las prohibiciones, para ustedes, claro, yo les digo, en cuanto a los derechos y obligaciones, bueno, el derecho de inamovilidad que tenemos en el 209 es claro. También fíjense que el 209 nunca le hemos dado lectura completamente. Yo quisiera pedirte, ¿estás por ahí todavía, Cipriano? Sí, licenciado. Léete el segundo párrafo del 209. Segundo y tercer párrafo. Artículo 209, segundo párrafo. Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrono responsable será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales y vigentes para las actividades no agrícolas, debiendo además pagar los salarios y prestaciones económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrono persiste en esta conducta por más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si algún trabajador incurriera en alguna causal de despido de las previstas en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el solo efecto de que se autorice el despido. Bueno, vean, pues, lo interesante acá es de que aquí está en el segundo párrafo, casi nunca le hemos dado lectura, está el procedimiento. Las 24 horas, si él no quiere hacerlo, se le va a sancionar. Bueno, primero, si despide a un trabajador que está formando un sindicato, imagínense la multa de 10 a 50 salarios mínimos. Y todavía si es reincidente, o sea que en 7 días tampoco él quiere hace caso omiso, se va a incrementar en un 50%. A ver si imaginan que le aplique los 50 salarios mínimos, más 25 más, que sería el 50%, serían 75 salarios mínimos. Y Emilia, hazme la cuenta, ¿cuánto salía de plata? Lo delicado que es que un patrono limita el derecho de libertad sindical en su empresa. Y lo último, pues, es lo que estamos leyendo. Yo le agregué algo aquí, que esto no está en el código, pero sí están en los estatutos de la mayoría de sindicatos. Gozan de absoluta igualdad, tienen voz y voto, todos los beneficios que tenga el sindicato lo van a tener ellos, gozan del derecho de que la dirigencia sindical los pueda acompañar, ya sea a juicio fuera del mismo, representar al sindicato cuando se le delegue, participar en las becas de estudio, todo lo demás. Las obligaciones, bueno, vamos a cumplir directamente con el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias y las de asistir puntualmente. Vean qué interesante, asistir a las asambleas. ¿Perdón? Tengo el dato de los salarios mínimos, si son 75 por 3.085, son 231.375 mensuales, ¿verdad? Porque dice que son 75 mensuales. Oíme, lo interesante, suponete que sean 200,000 quetzales. El día que Dios le permita a usted ser asesor de una empresa, que no se le olvide este artículo, el 209 del segundo párrafo, téngalo grabado, usted le tiene que explicar al patrono, mira, reprimir a la dirigencia sindical, despedir a la gente que está formando un sindicato, olvídate del pago de prestaciones para los trabajadores. El Estado de Guatemala te puede multar hasta con 200,000 quetzales. Ya te imaginas, Yemelé, que tú como asesora le digas, no tenga pena, despidámoslos, esto no hay que dejar que forme el sindicato. Y eso lo va a saber comúnmente. No, yo quiero que usted como abogado, usted lea la ley, y cuando usted tenga que dar un consejo, que usted dé un consejo tan atinado que el patrono tendrá que pensar. Y si el día de mañana lo sancionan con una multa de esa magnitud, pues por supuesto, él fue las consecuencias, tú se las advertiste y él las tendrá que pagar. Pero lo que yo quiero que usted, cada vez que Dios le permita ya como abogado ser asesor, por favor, tenga fundamento legal, no lo que dice el mundo, no lo que dice la gente. Vean, la gente, se recuerda los arrendamientos. Dicen las personas, normalmente el inquilino dice, es que la ley dice que merezco un mes por cada año que yo estuve acá. Por favor, ¿y dónde lo dice? Sí.
O sea, pero nosotros aún como estudiantes de Derecho y como abogados decimos lo mismo, porque no leemos. Entonces a mí me interesa. Miren, por eso, si la clase a veces se pone un poco, usted tiene que ayudarme a leer los artículos, es parte de la dinámica. Yo quiero que usted lea, que usted esté consciente que hay normas que las tiene que analizar. Entonces, bueno, aquí están algunas obligaciones que son genéricas, usted las va a leer detenidamente. La importante es estar pagando y asistir, ¿eh? Nos vamos a dar cuenta que viene el régimen disciplinario, una falta de no estar asistiendo a las asambleas del sindicato. Si yo soy miembro del comité ejecutivo, pueden producir hasta la expulsión, no solo la destitución, sino hasta la expulsión. Régimen disciplinario. Las faltas que cometemos los trabajadores nos pueden, si usted en el código no las va a encontrar, esto está en los estatutos, por eso esas llamaditas que usted ve ahí, eso está, lo va a encontrar usted en los estatutos, en la base, ¿qué le dijera yo? Casi todos, yo le puse la generalidad, casi todos los estatutos de los sindicatos tienen estas normas, ¿eh? Claro, tienen otras adicionales, pero las generales son estas, no están en el código, pero están en los estatutos, están, ¿qué le dijera yo? En el apoyo que nosotros tenemos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para elaborar nuestros estatutos. No solo lo que dice la ley y concretamente el código, sino también estas que nos permiten desarrollar. Como usted ve, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cometo una falta una falta en contra del sindicato como afiliado? Y entonces usted se pone a buscar del 206 al 234 y dice, pero Rica, aquí no hay nada. Entonces ahora ya sabe que tiene que irse a los estatutos del sindicato y ahí va a estar su asidero legal, donde usted va a decir precisamente lo siguiente. Primero, si cometemos una falta en contra del sindicato, podemos tener una amonestación verbal en sesión privada del comité ejecutivo, una amonestación por escrito, suspensión de nuestros derechos sindicales hasta por 30 días, destitución del cargo en el caso de somos miembros del comité ejecutivo, consejo consultivo, y la expulsión del sindicato. También procede la expulsión. Pero veamos la amonestación y en qué caso se da. Vamos a pedirle favor a Carol. ¿Estás por ahí todavía, Carol? Sí, Lick. ¿Tenés la pantalla, Carol? Sí. Va. Miremos las amonestaciones. Dice, los miembros del sindicato deberán ser amonestados en sesión privada del comité ejecutivo cuando se presenten tarde con regularidad a las sesiones de la Asamblea General del Comité Ejecutivo, Consejo Consultivo, siendo miembros de dichos órganos sin causa justificada. B. Cuando siendo afiliados dejen de asistir a dichas sesiones sin causa justificada en forma periódica durante 3 sesiones consecutivas. C. Cuando en las referidas sesiones no guarden la debida compostura. D. Cuando incurran en faltas de carácter leve que conlleven infracción a los acuerdos u órdenes de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo. Y E. Cuando no rindan al sindicato en tiempo prudencial los informes que este les pida o designe de conformidad con la ley y los presentes estatutos. Para amonestar a un miembro del sindicato, el secretario general debe convocar a una sesión del comité ejecutivo y debe citar al miembro que hubiere cometido la falta para hacer de su conocimiento la misma, llamándole al orden para prestigio del sindicato. En caso de reincidencia en la falta cometida, deberá sancionarse de la siguiente forma: suspensión de sus derechos sindicales hasta por 30 días, según la gravedad de la falta. Bueno, después de la amonestación pasamos a la suspensión, pero me interesa, porque se lo voy a preguntar en el examen hoy, me interesa ver el procedimiento para la amonestación. Dice que es el secretario general, va a convocar al comité ejecutivo, van a citar al miembro infractor, le van a hacer saber lo de su falta y por supuesto lo van a llamar para que actúe con decoro para prestigio del sindicato. Hasta ahí nos quedamos con la amonestación. Pero ¿qué pasa ya con la suspensión? Bueno, ya la suspensión se dan ciertos elementos y va a cambiar el procedimiento. Me va poniendo la atención porque, por favor, con la expulsión es un asunto totalmente diferente. Usted ve la amonestación la maneja directamente el comité ejecutivo. Ya la suspensión ya la maneja la Asamblea General. Pero veamos qué dice, y para eso voy a pedirle favor, vamos a ver de aquí en aquí.
Vamos a ver, está Cecilia o Cecily, Melissa Montejo. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Es Cecily Montejo. ¿De la suspensión? Ok. ¿Tenés la pantalla? Sí, sobre la suspensión. Sí, por favor. Los miembros del sindicato deberán ser suspendidos en sus derechos sindicales cuando A. Reincidan en cometer faltas sindicales leves. B. Dejen de pagar las cuotas sindicales 2 veces consecutivas sin causa justificada. C. Cometer otras faltas leves dentro del sindicato o no cumplan debidamente con las normas de los estatutos y con las obligaciones en su trabajo. D. Por calumniar a los miembros de los órganos del sindicato. E. Por negarse sin causa justificada a desempeñar cargos o comisiones que le hayan sido designadas. Y F. Por proporcionar informes del sindicato en perjuicio de este siempre que no estén obligados a ello, de conformidad con los presentes estatutos y lo prescrito en la ley de la materia. Fíjate, pues. Eso ya estamos hablando. Si se dan cuenta, por ejemplo, calumniar a los miembros de un sindicato, eso debe ser algo que se da constantemente. Por negarse sin causa justificada a desempeñar un cargo o comisión. No podemos negar cuando pertenecemos a un sindicato. Ya vimos la definición en el 206 de que es un sindicato. Pero miremos hoy el procedimiento. Ya de la amonestación vemos que es el secretario general y el comité ejecutivo el que resuelve. Pero ya la suspensión ya no la resuelve el secretario general y el comité ejecutivo. Esto da a la asamblea y vean ahora las consecuencias. Miremos el procedimiento, por favor, Ceci. Procedimiento de las suspensiones. Para suspender a un miembro del sindicato en sus derechos sindicales, el comité ejecutivo debe pedir en la asamblea general más próxima el nombramiento de una comisión de disciplina compuesta por 3 miembros electos por la asamblea general. Esta comisión de disciplina debe citar al miembro acusado para leerle los cargos que haya en su contra, oír a la defensa y a los testigos que se presenten, emitir un dictamen absolviendo o condenando al afiliado, dejando constancia de lo actuado en el acta correspondiente. Recibiendo el dictamen, al comité ejecutivo debe convocar a una sesión ordinaria o extraordinaria de asamblea general, según el caso, en la cual debe leerse el dictamen correspondiente. La suspensión debe contarse a partir de la fecha en que la asamblea general dé su fallo, y la suspensión no podrá durar más de 30 días. Bueno, el procedimiento, si se dan cuenta, es diferente. Aquí interviene la asamblea general y, por favor, en las suspensiones basta con que vote la mitad más 1, o sea, la mayoría simple. La mayoría calificada únicamente la vamos a ver en la expulsión. Pero por favor, ahorita que estamos en las suspensiones, se dieron cuenta, se va a nombrar una comisión de disciplina, ella va a dictaminar si el sueldo condena al trabajador, luego eso va directamente al comité ejecutivo, él convoca a la asamblea y al final es la asamblea quien decide sobre la amonestación. Vamos, entonces, ahora vamos de la destitución. A esto resulta cuando nosotros tenemos cargos ya en el consejo consultivo, en el comité ejecutivo, o bien integramos una comisión. Entonces, por ahí le voy a pedir favor vamos a ver, Carolina Orozco, ¿estaréis por ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, solo permitimos, vamos a ver quién nos está pidiendo ingresar. Espérame, Jocelyn, si no, no me avanzo. Ahí me recordás, Jocelyn, que querés hablarme. Bueno, estamos, Carolina Orozco. Miremos de las destituciones. Ok, licenciado. De las destituciones. Los miembros del sindicato serán destituidos de sus cargos cuando A. Se le pruebe que no... Permítame.
Se le pruebe que no cumplen con las obligaciones de los respectivos cargos. B. Abusen de la autoridad que les confiere el cargo sindical con los compañeros. C. Se les compruebe que han hecho fraude en las elecciones para los cargos del sindicato. D. Celebren arreglos sin conocimiento de la Asamblea General y el perjuicio del sindicato. E. Se aprovechen del cargo para obtener ventajas personales. Y F. Falten a 3 sesiones consecutivas del Comité Ejecutivo sin causa justificada. Si se dan cuenta, no son cosas graves realmente para que uno sea destituido aún siendo miembro del Comité Ejecutivo. Imagínate con que falta 3 sesiones. Esto, por favor, ustedes lo van a encontrar en los estatutos. Y si ustedes quieren, en la asesoría que nos da el propio ministerio al tener unos estatutos generales, pero en la mayoría de sindicatos van a tener sus propios estatutos y esto casi siempre está todo lo tienen como generalidad. El procedimiento va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser exactamente el mismo, ¿sí? El presidente del dictamen, la asamblea, ¿cuál debe leerse el dictamen correspondiente? Pero ahora miremos la expulsión. La expulsión sí va a variar. Veamos qué es la expulsión. Vamos a pedirle favor a Boris Valdemar. Si estás por ahí, Boris Valdemar. Bueno, Carolina, te toca nuevamente. Sí, licenciado. La expulsión, ¿verdad? Uh-huh. Expulsión. Los miembros del sindicato serán expulsados cuando A. Hagan labor de división entre sus miembros y B. Desobedezcan los acuerdos o disposiciones legales de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo. Vean, no significa que vamos a cometer una falta grave en un sindicato para que nos expulsen. Sencillamente, solo como provocar la división es un motivo para que nos expulsen. Pero, por supuesto, está el debido proceso, usted, el derecho de defensa que tenemos nosotros de que nos escuchen y todo lo demás. Pero me interesa el último párrafo, por favor, Carolina. Donde dice recibiendo el dictamen. Sí. Recibiendo el dictamen, el Comité Ejecutivo debe convocar a una sesión ordinaria o extraordinaria de Asamblea General, según el caso en el cual debe leerse el dictamen correspondiente. La expulsión debe acordarse por el voto de las 2/3 partes de los miembros del sindicato. Bueno, entonces vamos a resumir. Cuando es una amonestación, interviene únicamente el secretario general del Comité Ejecutivo. Cuando es una suspensión, ya es la Asamblea General, y para eso se nombra un comité de disciplina, va a dictaminar, pero al final es la Asamblea General con los votos de la mitad más uno, o sea, mayoría simple. La destitución igual, mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General toma la decisión de destituir. Pero, por favor, bien clarito. Luego los requisitos de admisión, pues ya. Disculpe. Decime. ¿A qué pasó? No tengo. Fíjese que no sé si fui solo yo, pero se le fue el audio. Se fue el audio, Lick. Permíteme. Ya no escuchamos qué pasaba cuando una expulsión. Y pues solo Nos habló de que era mayoría simple en los 2 primeros casos, pero luego cuando ya iba a hablar de la expulsión ya no le escuchamos. Solo entonces déjame ver qué hago aquí ustedes. Vamos a ver, aquí no. Dejar de presentar. Pero ya tiene, Lick. Permíteme. Ya me perdí. Vamos ahorita a ver, sí se le escucha bien. Lick, ya se le oye, solo fue hace un momento que sucedió eso. Mire, pues, lo que yo les decía, para el caso, ahí me avisan, es que como, yo pues, bueno, en el caso de la suspensión de la destitución, se requiere mayoría simple, o sea, la mitad más uno de la Asamblea General de los que asistan, ¿no?
Para la expulsión, ahí se requiere mayoría calificada, 2/3 partes de la asamblea. Por favor, quiero que ese dato no se le pierda. Para expulsión se requiere una mayoría calificada, las 2/3 partes, porque nos vamos a dar cuenta que en el caso de la remoción del comité ejecutivo, expulsión de los miembros y la modificación de los estatutos de un sindicato, se requiere mayoría calificada en esos 3 casos. Y esos 3 casos precisamente se requiere que voten las 2/3 partes, que es una mayoría calificada. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, por favor, ya con los requisitos para ser miembro, pues ya los platicamos. Eso ya estamos bien claritos. Ahora vamos, ¿qué dice nuestra ley en cuanto al reconocimiento de una personalidad jurídica? Miren, acá está la responsabilidad que tienen los funcionarios, hasta pueden ser motivos de destitución si hacen caso omiso o tratan de retardar. Claro, los plazos que están aquí, si quieres se lo juro, nunca se cumplen, pero esta es parte de los tratados internacionales ratificados por Guatemala, que me deja asombrado. Se recuerdan que uno de los convenios ratificados por Guatemala, la Organización Internacional del Trabajo, dice que el Estado no debería intervenir tanto, ni la libertad sindical, inclusive nosotros el mismo código habla de la libertad sindical, que el Ministerio de Trabajo va a apoyar precisamente si los trabajadores quieren formar sindicatos. Y ahora nos vamos a dar cuenta que hay motivo aún que nos rechacen la solicitud por errores insubsanables, por errores o cuestiones insubsanables, que nos vamos a dar cuenta que los plazos que dicen aquí nunca se cumplen. Claro, está escrito que va ahí, pero sigue siendo, no se tiene ese apoyo de parte del Ministerio de Trabajo. Lo vamos a leer para que nos quede grabado. El inciso C y el D aparentemente se parecen, pero tienen una gran distinción. Yo le voy a pedir favor a Yemile y vamos a ver, y Axel Albeiro. ¿Estás por ahí, Axel Albeiro? Así es, licenciado. Ustedes me dirán qué artículo. Mira, Axel Albeiro. Entonces, lo que vamos a hacer es, con Yemile quiero que me analicen el C, del 218, el C y el D. Pero vamos a pedirle ahorita favor a Zenaida Melita, ¿estás por ahí? Zenaida. Yo quiero leer. Bueno, Jocelyn Ortiz Ruiz. Yo también, Lick, después se me da la oportunidad. Va, Víctor, voy a decir después. Jocelyn, 18. 218, por favor. Quiero que tengan su código porque vamos a ir haciendo anotaciones. Jocelyn Paola Ortiz Ruiz. Ay, perdón, Nick, no había encendido el micrófono, ya estaba leyendo. Artículo 218. Con el fin de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos e inscripción de los sindicatos, debe observarse el procedimiento siguiente. Inciso A. Presentar solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo o por medio de la autoridad de trabajo más próxima, dentro del plazo de 20 días, contados a partir de la asamblea constitutiva del sindicato, en la cual debe señalarse el lugar para recibir notificaciones. ¿Continúo? Sí, por favor. Inciso B. A la solicitud se debe acompañar original y una copia del acta constitutiva y de los estatutos firmados en cada uno de sus folios por el secretario general, y al final deben ir firmados por todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional. Inciso C. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará resolución favorable que debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, aprobación de sus estatutos y orden de su inscripción en el registro público de sindicatos. El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente,
bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberán publicarse en forma gratuita la resolución que ordena su inscripción. La Dirección General de Trabajo no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud si se ha formulado conforme a las disposiciones legales. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. Bueno, sí. ¿Lo puedes subir un poquito, Lick, por favor? Ah, no tenés tu código, ¿no? Sí, lo tengo acá, pero estaba leyendo. Ah, bueno. Miremos tu código. Bueno, pero termina de leer ahí, Joseph. Bueno, inciso D. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, previo el visto bueno del despacho superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicatos con declaración expresa de que en la redacción de los estatutos se observó la legalidad respectiva. El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberá publicarse en el Diario Oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. Sí. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. Si se trata de errores o defectos subsanables, se deberán comunicar a los interesados para que procedan a enmendarlos o, en su caso, a interponer recurso de revocatoria. Bien, tal vez ya le terminé, pero no, lo vamos a lanzar juntos. Si se dan cuenta, el inciso 6 y el D se parecen. Es más, no habla muy claro, hay que interpretarlo. Yo veo que cuando dice que dentro del plazo, o sea, después de recibir el expediente, debe ser de forma inmediata, que se debe proceder a analizarlo y todo, y se dan cuenta en el último párrafo ese de errores insubsanables. Sin embargo, pues hay que buscar su interpretación, ¿va ustedes? Yo la interpretación que yo le encuentro, porque se parecen, es de que si se dan cuenta en el C está hablando resolución favorable, está hablando de una resolución favorable sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, la aprobación de los estatutos y el orden de su inscripción en el Registro General de Sindicatos. Y por supuesto, ya si ustedes ven el D, solo está hablando proceder a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicato. Pero cabe la duda que dentro de los 15 días que habla de recibir la recepción y todo lo que habla, como que aparentemente el artículo D da 20 días y el C y el D da 15 días, pero creo que a la hora de interpretarlo y en la práctica les quiero decir que esos plazos definitivamente no los cumplen, ni tampoco he visto yo, por lo menos en las veces que he intervenido, que haya destitución de ningún funcionario. Pero lo dice el código, creo que de repente con presión o exigiendo los derechos de la clase trabajadora, especialmente quienes forman un sindicato, porque imagínense la dificultad que le rechacen la solicitud de inscripción del sindicato. Acuérdense que estamos gozando de inamovilidad, ¿sí? Y no va a ser de que después de que ya transcurra determinado tiempo, nosotros pagamos ese derecho y vengan las represalias del patrono para podernos despedir. Pero por favor, esto que el día que usted ya se dedica al derecho colectivo,
estos dos artículos. Son discusión, cuando usted va a seminarios que hablan del derecho colectivo, le hablan de los sindicatos, siempre ponen en énfasis el 212 y el 42 y el inciso C y D de este artículo. Pero concretamente yo creo que si lo interpretamos, uno está hablando de tres circunstancias y en el D está hablando exactamente de la inscripción ya en el registro público de sindicatos. El acta constitutiva, esta no tiene mayores elementos. Yo se le incorporo el 220. 220. Sí. El acta constitutiva de un sindicato debe contener nombre y apellido, profesión u oficio o actividad económica y número de las cédulas de vecindad de sus socios fundadores, así como expresión clara y precisa de que desean formar el sindicato. Inciso B. Nacionalidad y vecindad de los miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo. Inciso C. Autorización a los miembros del comité ejecutivo para aceptar a juicio de ellos y en nombre del sindicato cualesquiera reformas que indique la Dirección General de Trabajo o, en su caso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y en general para realizar los trámites a que se refiere el artículo 218. Y, inciso D, declaración clara y precisa de los miembros del Comité Ejecutivo Provisional, indicando que son guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate de sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda en caso de sindicatos gremiales o independientes. Asimismo, pueden proporcionar cualesquiera otras informaciones que los interesados consideren convenientes. El acta constitutiva pues no tiene mayores elementos. Los estatutos estos sí son básicos. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar todo lo que vimos de las faltas, la amonestación, la suspensión, la destitución y la expulsión, lo vamos a encontrar en los estatutos. Ahí lo vamos a encontrar. Entonces aquí, ¿quién nos iba a ayudar más aparte de Jocelyn? ¿Quién nos iba a apoyarnos? René creo que era. Espérate, Tiffany, solo estamos esperando a... Bueno, entonces Jocelyn, ahí estamos. Víctor, 221. Solo los que levantaron la mano, déjenla por ahí para que la vamos a... Artículo 221. Los estatutos de un sindicato deben contener A. Denominación y naturaleza que los designan con claridad de otros. B. El objeto. C. El domicilio o vecindad y su dirección exacta. D. Los derechos y obligaciones de sus miembros. Los primeros no los pierde el trabajo. El trabajador. El trabajador, perdón, por el solo hecho de su cesantía obligada por un lapso no mayor de un año. La época y el procedimiento para nombrar el comité ejecutivo y al consejo consultivo. F. Las condiciones de admisión de nuevos miembros. G. La enumeración de las correcciones disciplinarias y las causas y procedimientos para imponer estas últimas, así como para acordar la expulsión de alguno de sus miembros. H. Un monto en las cuotas ordinarias y el límite máximo en cuanto al número de veces que se pueden exigir cada año y en cuanto a la suma que se puede pedir de las cuotas extraordinarias, la forma de pago la forma de pago de unas y otras, las reglas a que deben sujetarse las erogaciones y la determinación exacta de los porcentajes a que se va a destinar los ingresos respectivos de conformidad con las funciones propias de cada sindicato. Los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable y debe de vengarse la inscripción, autorización y concesión de la personalidad jurídica de un sindicato que no determine dicho porcentaje o que lo haga en forma excesivamente
amplia. Y la Sí, época... solo detenete. Vean, en el H es importante. Nos dimos cuenta que los errores institucionales pueden ser motivos para que nos rechacen la inscripción del sindicato. Pero vean también, ¿cuáles podrían ser esos errores institucionales? ¿Qué es lo que no podríamos cometer? Los gastos, fíjense, si estamos anotando en los estatutos que los gastos de mención deben fijarse en un porcentaje razonable y deben de negarse la inscripción, autorización y concesión de la personalidad jurídica de un sindicato que no determine dicho porcentaje o que haga en forma excesivamente amplia. O sea, si no somos claros cómo vamos a manejar los fondos del sindicato, ese puede ser uno de los motivos de los errores insubsanables. Entonces, le pone mucha atención precisamente al inciso H. Fíjense que yo lo trasladaría, yo este inciso H del 222 que estoy leyendo, yo lo agregaría estamos en el 221, ¿verdad? Yo lo agregaría en el 200, ¿qué estamos? El procedimiento, en el 218, ¿sí? Como referencia, yo lo anotaría al final del inciso C y del inciso D, porque el que no seamos claros cómo se van a manejar los fondos del sindicato puede ser motivo para que no nos autoricen la personalidad jurídica. Continuamos, por favor. Y la época y procedimientos para la celebración de las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, así como los requisitos de publicidad escrita que debe someterse cada convocatoria. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias pueden celebrarse válidamente con la asistencia de la mitad más uno del total de los miembros inscritos, pero si por cualquier motivo no hay quórum, los asistentes pueden acordar la convocatoria para nueva reunión dentro de los 10 días siguientes, la que ha de verificarse legalmente con el número de miembros que a ella concurren. No es lícita la representación de uno de los miembros por otros en las asambleas generales, salvo aquellas representaciones desempeñadas por delegados del sindicato que por su naturaleza tengan secciones departamentales o subsecciones municipales. J. La época y forma de representación y justificación de cuentas cuya revisión estará a cargo de una de la comisión específica compuesta por 3 miembros electos de la Asamblea General o por quien ésta determine. K. Los procedimientos para efectuar la liquidación del sindicato en caso de disolución voluntaria o no. Y L. Todas las otras normas que se consideren convenientes para la buena organización, dirección y administración del sindicato. Bueno, como término general, acuérdense que los estatutos nunca van a admitir la representación en las asambleas, salvo que los que tengan subsecciones, las famosas subsecciones municipales o departamentales, las famosas filiales, ¿va? Ustedes que tienen los departamentos. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan el magisterio, escuchan el Ministerio de Salud, pues ellos, por supuesto, casi están en todos los departamentos y en algunos municipios, o sea, tienen una relación muy definida. En ese caso, pues sí se permite, pero como término general no se va a permitir la representación en cuanto a las asambleas generales. Luego, el registro de sindicatos. En el 219 lo que nos habla es que ya la Dirección General de Trabajo pues ya va a proceder. Ahí está todo lo que va a utilizar, lo que debe tomar en cuenta precisamente para que se dé la inscripción en el registro público de sindicatos. Pero le vamos a pedir favor vamos a ver a Héctor Alfredo Ramos, esta vez por ahí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tu código, mejor si tenés tu código, léete el 219. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdón, es que tengo problema ahí con la... Sí, dígame. El 219. Artículo 219. Sí. Artículo 219. El Departamento Administrativo de Trabajo debe llevar un registro público de sindicatos en el que
en el que han de inscribirse estos, a cuyo efecto la respectiva inscripción debe contener, por lo menos, los siguientes datos: número, lugar y fecha de la inscripción, copia de los datos a que se refieren los incisos A y B del artículo 220, copia de los estatutos del sindicato o, en su caso, de sus reformas, y transcripción del acuerdo que otorgó la autorización de ley y la personalidad jurídica que ordenó dicha inscripción, o que en su caso, aprobó las reformas de los estatutos. Una vez inscrito el sindicato, el Departamento Administrativo de Trabajo debe enviar a sus personeros transcripción del acuerdo correspondiente y devolverles una copia de cada uno de los documentos presentados, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 218, debidamente sellada y firmada en sus folios por el jefe respectivo. Todo dentro del tercer día. Los correspondientes originales deben ser archivados. En el mismo registro público de sindicatos deben inscribirse sin demora y conforme acaezcan los derechos respectivos todos los datos importantes, a que posteriormente dé lugar el funcionamiento de cada sindicato, como el resultado de su rendición periódica de cuentas, cambios en la integración de su comité ejecutivo o consejo consultivo, padrón anual de sus miembros, federación o confederación a que pertenezca, amonestaciones que le formulen las autoridades de trabajo y sanciones que le impongan. Los casos de función y disolución dan lugar a la cancelación de la correspondiente inscripción. Bueno, me interesa, por supuesto, todo esto, pero vean la última parte. En casos de fusión y disolución, da lugar a cancelación de la correspondiente inscripción. Esto es importante porque algunos consideran que cuando se habla de la disolución de un sindicato no incluye la fusión, pero este último párrafo del 219 habla claro que la fusión sí procede de la cancelación de la correspondiente inscripción. Luego de las secciones filiales, lo que hablamos, que eso sí se permite, y quiero que lo lean porque ahí inclusive habla el mínimo de afiliados que se requiere, cómo es que se va a dar la situación, cómo es que se maneja la rendición de cuentas, cómo es que ustedes van a ver los estatutos, o sea, cómo también estas secciones filiales, o sea, las departamentales y las municipales, cómo es que se establecen de conformidad con este 4.14 que se refiere a secciones filiales. Luego los órganos vamos a tener 3. La Asamblea General distribuida en ordinaria y extraordinaria, el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo. La Asamblea General, artículo 222. Vamos a ver si está por ahí. Vamos a ver antes de Tiffany. Soy la Esperanza, ¿querés leer? Sílic. Por favor. ¿Qué artículo? Artículo 222. Mejor si tenés tu código. Sí, aquí lo tengo. 222. ¿Qué estamos? Artículo 222. Exclusivas de la Asamblea General. A. Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Ejecutivo por periodos no mayores de 2 años. Dichos miembros solo pueden volver a ser electos para desempeñar el mismo puesto después de haber transcurrido 2 periodos entre aquel en que cesaron y el que resultaren nuevamente electos. Sin embargo, tratándose de sindicatos integrados con escaso número de afiliados, la reelección de los miembros del Comité Ejecutivo o del Consejo Consultivo para el mismo cargo, si es permitida. Que la interrumpa. Reina tiene encendido su micrófono, no está haciendo interferencia. Perdón, cuando medie alguna de las 2 circunstancias siguientes que deben ser debidamente probadas. 1. Que dentro del total de afiliados al sindicato no haya un número suficiente que llene las calidades que este código requiere para poder ser miembro del Comité Ejecutivo o del Consejo Consultivo. Y 2. Que por el escaso número de afiliados, al sindicato forzosamente deba reelegirse 1 o más miembros para poder integrar tales organismos.
B. Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo, cuando así lo ameriten las circunstancias y de acuerdo con los estatutos. C. Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. D. Aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El Comité Ejecutivo puede celebrar ad referéndum esos contratos, pactos o convenios y puede también aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. E. Fijar las cuotas extraordinarias. F. Decidir el ir o no ir a la huelga, una vez declarada legal o justa, en su caso por el tribunal competente. G. Acordar la fusión con otro u otros sindicatos y resolver en definitivo si el sindicato debe adherirse a una federación o separarse de ella. H. Aprobar e improbar los proyectos de presupuesto anual que debe presentarle cada año al Comité Ejecutivo e introducirle las modificaciones que juzgue convenientes. Y aprobar o improbar la rendición de cuentas que debe presentarle el Comité Ejecutivo y dictar medidas necesarias para corregir los errores o deficiencias que se comprueben. J. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales. K. Acordar por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del sindicato la expulsión de aquellos asociados que se hagan acreedores a esa medida. L. Cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos o este código, o sus reglamentos, o que sean propias de su carácter de suprema autoridad directiva del sindicato. M. Las resoluciones relativas a los asuntos contemplados en este artículo deberán acordarse con el voto favorable de la mitad más uno de los afiliados que integran el quórum de la asamblea respectiva, salvo lo relativo a los incisos B y C de este artículo, en los que se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de dicha asamblea. Solo tenía una duda con la reforma. Wendy, Fabiola Mejía. Sí, licenciado. ¿Cómo tenés tú ahí en la reforma? Bueno, es que yo solo tengo el artículo y aquí tiene una anotación y es lo que dice, pero no encuentro el decreto. Bueno, sí, porque me interesó ahí de que tenemos un problema en la mayoría de códigos ahí con una reforma, ¿sí? Bueno, y mira, si me investigas uno ese dice modificado el inciso A por el artículo 2 del decreto número 55-83. Vamos a ver, Zoila, tú me estás ayudando. Leemos otra vez el inciso A. Muy bien, Lic. Así como está, dice reformado por el artículo 1 del decreto ley número 55-83. Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Dichos miembros solo pueden volver a ser electos para desempeñar el mismo puesto después de haber transcurrido 2 periodos entre aquel en el que cesaron y en el que resultaren nuevamente electos. Sin embargo, tratándose de sindicatos integrados con escaso número de afiliados, la reelección de los miembros del Comité Ejecutivo o del Consejo Consultivo para el mismo cargo sí es permitida, cuando media alguna de las 2 circunstancias siguientes, que deben ser debidamente probadas. 1. Que dentro del total de afiliados al sindicato no haya un número suficiente que llene las calidades que este código requiere para poder ser miembro del Comité Ejecutivo o del Consejo Consultivo. Y la 2. Que por el escaso número déjame. Solo me interesaba esa reforma. Yemile, ¿estás por ahí, Yemile? Sí, licenciado. Solo miraba esa reforma, Yemile, si la podemos conseguir. Con gusto. Es del decreto 55-83, ¿verdad? Sí. Ok, ya voy, licenciado.
Buenas noches, licenciado. Yo encontré el decreto ley 5583, licenciado. ¿Qué dice ahí en esta reforma? Vamos? Lo leo, licenciado. Artículo primero, se modifica el inciso C del artículo 211 del Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República, el cual queda así. C, debe fomentar la unidad de la clase trabajadora y siempre que haya distintos grupos sindicales queda obligada a procurar la armonía entre los mismos. Artículo segundo, se modifica el inciso A del artículo 222 del Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República, el cual queda así. A, elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Artículo tercero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Bueno, soy la... ¿Qué manda, lo que pasa que, si te das cuenta, la reforma 55-83 omitió los otros párrafos. El 1 y el 2. Más que todo el A. El A. Ah, sí. Bueno, O sea, vamos a ver. Bueno, solo quiero que por ahora vamos a analizar la reforma. Yamile, búscame bien eso y lo dejamos bien clarito antes de que termine la clase, por favor. Entonces yo solo quiero regresar a la clase porque tengo algunas cosas acá. Entonces, por favor, estamos que todas las funciones que tiene la Asamblea General, ¿va? Por ejemplo, elegir a los miembros del Comité Ejecutivo, que van a tardar 2 años, remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo, que acuérdense que ahí yo le agregaría entre paréntesis mayoría absoluta, 2/3 partes, ¿sí? El inciso C, que también se refiere a los estatutos, que también ¿no se escucha, Lick? Sí, solo permíteme, el B y el C se requieren los dos mayoría calificada, que son las 2/3 partes, y por supuesto para la expulsión de los miembros del sindicato también se requiere. Ahora quisiera que fuéramos a el Comité Ejecutivo. ¿Solo alguien me iba a hablar? José Morales o Emerson. Yo tengo una pregunta, Lick. Decime. Me quedaba la duda con el último párrafo del artículo 219, donde habla de los casos de fusión. Mi pregunta es, cuando se da un caso de fusión de sindicatos, implica el nacimiento de un nuevo sindicato. ¿Qué pasa con los sindicatos que se están funcionando? ¿Se disuelven? ¿Se cancelan? Sí, fíjate que lo que pasa, esa es una discusión, vamos, de que se ha armado últimamente, de que para mí se disuelve porque lo dice claro el último párrafo de lectura. Sin embargo, yo quisiera que tenés tu código por ahí. Sí. Miremos el 232. 232. Ahorita. Dice 232. Fusión de sindicatos. 2 o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo, en cuyo caso se debe proceder de conformidad con los artículos 216, párrafo segundo, 217 y 218. Si la fusión se declara procedente, el acuerdo respectivo debe ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados y de sus correspondientes personalidades jurídicas. Mientras eso no ocurra, los sindicatos de que se trate conservan dichas personalidades y pueden dejar sin efecto el convenio de fusión. Ahí está clarito, ¿va? ¿Cómo lo miras vos? Sí, dice claro.
O sea, si se fusionan, dice que se disuelven. Y es más, se disuelven los que están funcionando. Pero te digo, fíjate que cuando yo les voy a hablar a ustedes de la disolución de los sindicatos, tanto la doctrina como la ley no habla de este tema de la fusión. Pero para mí, la fusión disuelve los sindicatos de acuerdo al contenido del 232. Pero quiero que regresemos ahorita, jóvenes, al comité ejecutivo, para que nos quedemos después con preguntas. 223. Tiffany, ¿estás por ahí? Tiffany de León. Tiffany. Sí, licenciado. 223, Tiffany. Artículo 200. El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por las reglas. Inciso A. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que consten en el libro de actas y acuerdos y lo que exijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a arrogarse atribuciones que no les hayan sido conferidas. B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas, cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda, en caso de sindicatos gremiales o independientes. La falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación en el cargo. C. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. D. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inmovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo, a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante Tribunal de Trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo, deben de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento de ese privilegio. E. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación en uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se prueba mediante certificación del acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del Comité Ejecutivo y por el jefe de Departamento Administrativo de Trabajo, o en su defecto por un inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes con tales pueden delegar la representación del sindicato en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma. Inciso F. Las obligaciones civiles contraídas por el Comité Ejecutivo en nombre del sindicato obliga a este siempre que aquellos hayan actuado dentro de sus atribuciones legales. Inciso G. Es responsable con el sindicato y para con terceras personas en los mismos términos en los que son los mandatarios en el derecho común. Esta responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del Comité Ejecutivo, a menos que conste fehacientemente en el libro de actas que alguno de ellos, en el caso de que se trate, emitió su voto en contrario. Inciso H. Pueden representar judicial o extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindicato en la defensa de sus intereses individuales de carácter económico y social, siempre que dichos miembros lo soliciten expresamente. Y están obligados a rendir a la Asamblea General
por lo menos cada 6 meses, cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe, firmada por todos sus miembros a la Dirección General de Trabajo, así como de los documentos o comprobantes que lo acompañen. Igualmente, deben transcribir al mismo departamento la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de aquella. Bueno, yo le agregué ahí más o menos lo que sucede, pero me interesaba que en ausencia temporal o definitiva del Comité Ejecutivo, 10 o más trabajadores afiliados podrán convocar a Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria. Y, por supuesto, le agregué también ahí de que lo normal de un sindicato es que tenga secretario general de Organización de Trabajo y Conflictos, de Finanzas, de Actas, la Secretaría de la Mujer. Eso es lo normal. Claro, hay otras secretarías que se pueden crear, pero eso es posterior. En cuanto a las funciones y atribuciones del Comité Ejecutivo, pues casi coinciden las del Código con las que tienen la mayoría de estatutos. Entonces, esa pues ya se las dejo ahí para que usted la pueda analizar detenidamente y leerlas. Entonces, y pues hasta ahí lo vamos a dejar, y después vamos a ver las obligaciones de los secretarios general, pero solo me interesaba algo que no me recuerdo que habíamos analizado en relación a las sesiones extraordinarias. Bueno, cuando terminamos de ver nosotros ahorita, quiero regresar a las asambleas generales. Solo quiero ver, por ejemplo, que en las asambleas ordinarias, dice que en los estatutos de la mayoría de sindicatos dice que esa se puede celebrar por lo menos cada 6 meses. Ahí va a estar fijar la cuota extraordinaria, va a estar aprobar y aprobar proyectos de presupuesto, va a estar a autorizar la clase de inversiones mayores de 100 quetzales. Todo eso lo corresponde a la Asamblea General Ordinaria. Pero, por favor, la extraordinaria, que la puede convocar el Comité Ejecutivo cuando así lo desee, o por lo menos 10 afiliados también pueden solicitar que se lleve a cabo cualquiera de las dos. Por ejemplo, elegir los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo por un periodo de 2 años es una atribución que le corresponde a la Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con la mayoría de estatutos, porque yo le estoy hablando aquí de estatutos pues, que están en términos generales, y si usted analiza los estatutos, los que son miembros de un sindicato, le da los estatutos y me verifica nada más en cuanto a la Asamblea Extraordinaria, que tal vez sería lo más importante que yo tendría ahí, que es la Asamblea General Extraordinaria, la que nombra a los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo. Entonces, preguntas que yo les voy a hacer, nos quedan todavía unos minutillos ahí, ¿sí? Usted me la responde falso o verdadero. Sergio Estuardo Quiñones, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República de Guatemala, en representación del sindicato, convoca a una conferencia de prensa. ¿Falso o verdadero? Lo acabamos de ver. ¿Falso? Soy la esperanza, ¿por qué decís? ¿Qué decís, Sergio, de lo que hemos visto? Sergio Estuardo Quiñones, secretario general del sindicato. ¿Verdadero, Nick? ¿Ah? Yo sí puedo convocar a una conferencia de prensa en nombre del sindicato, pero tengo que estar autorizado para realizar esa actividad. De lo contrario, no la puedo realizar. Sí, bueno, por eso para mí es falso. Vean, pues, yo lo que quiero ver con ustedes es de que lo que leímos ahí en 223 dice que la representación del sindicato la tiene el Comité Ejecutivo en pleno. Por eso la pregunta que yo le hago es que Sergio está actuando en representación del sindicato, y eso no puede ser, porque Sergio no es. Claro, la excepción está de que los miembros del comité le pueden delegar, pero esa ya es la excepción. La regla general es que Sergio, a pesar que es el secretario general del sindicato, no está facultado para representarlo. ¿Sí? Vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver, Gabriela,
Gabriela Rodas y Soyla Esperanza Epirir integran el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Desarrollos Urbanos. ¿Falso o verdadero? Acabamos de ver. Falso, tienen que ser. Ahí estamos, Milagro. Ahí estamos, Milagro. Y estamos bien ahí también, Cristian. Porque hablamos de que mínimo son 3 y ahí solo estoy mencionando 2. ¿Sí? Vamos a ver. Pero eso, licenciado, pero ahí habría una situación. Usted mencionó no que solo nosotros, solo ellas dos formaban el sindicato. Yo puedo formar parte del sindicato, del comité. Claro, yo te digo, como estamos repasando así brevemente, ¿va? Por ejemplo, te digo yo, mi pregunta sería, por ejemplo, y cuando la mencioné a Gabriela y a Zoila, yo puedo indicar, imagínate, yo podría modificar el sistema de Zoila y Gabriela forman la totalidad del Comité Ejecutivo del Sindicato de Desarrollos Urbanos Guatemaltecos. Y usted sabe que eso no puede ser. Pero vean, como ahorita vemos casi 200 conectados, que nos quede bien claro, el 1 de octubre, que es viernes, el examen está programado para el día miércoles 6 de octubre. El 1 de octubre, los 200 conectados creo que no me fallen. Yo termino lo que lo voy a examinar hasta el día miércoles. Y ese día viernes, yo y el licenciado en su servidor, nos vamos a quedar única y exclusivamente a hacerle este tipo de preguntas. ¿Sí? Que por cierto van a ser las que la vamos a evaluar, pero yo necesito que usted, que siempre ha sacrificado su tiempo para estar con nosotros, no me vaya a fallar a el examen, que salga favorecido el que nunca estaba en clase, o que como le dije, no. Vean las preguntas, usted que estaba en clase, y como dice Sergio, tal vez la planteé mal, pero ese día la tengo que plantear también de que usted me logre interpretar, pero como falso y verdadero es de interpretación, no es de adivinar. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, veamos otra pregunta, ¿sí? Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Para expulsar a un miembro de un sindicato, yo le voy a poner ejemplo. Brenda Toledo, Girón. Después de haber cometido una falta y haber tenido la amonestación y la suspensión, se procede por tal y tal cosa de los 2 incisos que vimos, y continúa Brenda causando problemas en el sindicato, fraccionando o tratando de dividirlo. Se toma la decisión de expulsarla. Por lo tanto, la Asamblea General en mayoría simple, la mitad más 1, toma la decisión de expulsarla. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Creo que acabamos de que es calificada, que son las partes, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Héctor Alfredo Ramos pertenece a los 2 sindicatos que hay en su empresa. ¿Falso o verdadero? Falso. Solo puede pertenecer a uno. Verdadero. Verdadero. Si aplicamos el principio de indubio pro operario, sí se puede. Bueno, Jimileto es el que se da en la práctica. En la práctica no lo permiten los sindicatos. ¿Qué va a permitir si estás en un sindicato y estás en los 2? En uno de los 2 te expulsan. Eso tenerlo casi seguro. Porque de una u otra manera tu intención va a ser provocar un poquito de división en cualquiera de los 2. ¿Sí? En la práctica te quiero decir que no se da, no se puede. Pero esa pregunta sí no se la voy a hacer porque tenemos el artículo 42 que nos dice que sí podemos pertenecer, ¿va? Y que el 209, 212, que dice que no puedo pertenecer simultáneamente a 2 sindicatos. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar hasta ahí y por favor, el día viernes, pues felicitarlos, es el día del abogado. Usted es estudiante, pero espero un Dios que dentro de 4 años nos estemos estrechando la mano ya como colegas, sí, ya como colegas. Así de que también el día viernes, pues felicitarlos, pues la facultad mandó algo ahí del Consejo Superior Universitario de Rectoría, y pues los abogados ese día vamos a descansar, usted va a tener que descansar también obligadamente, pero ya comienza a celebrar ya como un abogado y notario, ¿eh?
Así es de que espero en Dios que dentro de 4 años ya estemos celebrando juntos, celebrando juntos. Gracias, claro, Luis. no con alcohol. ¿Qué cantidad de detenidos por infringir la ley seca? ¿No? Y a usted que no se le olvide que el día Uy, sí, viernes, las multas, Liz, 5,000. el día viernes ustedes no tienen derecho a ingerir bebidas alcohólicas porque vaya faltan unos cursos que ganar. Así es que ese día su Sí. cena nada más. Su cena nada más, nada más. Sí. Decime, Pamela. Licenciado, solo una pregunta. En la última pregunta que hizo de pertenecer a 2 sindicatos, o sea que si, digamos, usted nos la hiciera, tendríamos que poner que es falso. No se lo voy a hacer, Brenda, no te preocupes. No. Ah, ok. ¿Sabes por qué no se Pero lo voy a si la hacer? hiciera. No se la voy a hacer, seguro. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre les he dicho a ustedes que es de interpretación. En la práctica no se da. Pero si tú lees realmente el 42, lee la primera parte, tenemos 1 minuto. Léete la primera parte nada más. ¿Tenés tu código por ahí? Sí. Léete la primera parte del 42. Dice, si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir. Espérate, despacito. O trabajadores, ¿qué dice? Leámoslo despacito. Primero, si en una empresa... No, comencemos. Vamos a ver. Si dentro de la misma empresa hay varios... De la misma empresa, sindicatos estamos hablando de una, ¿va? ¿Sí? Ajá. O trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. Ahí déjalo. Ajá. O trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. Estamos hablando de una empresa, ¿sí? La ley ahí en el 42 te está diciendo que en una empresa puede haber varios sindicatos y eso es normal, ¿va? Pero mira el segundo párrafo. O trabajadores pertenecientes ¿a qué? A varios sindicatos. A varios sindicatos. Estamos hablando de la misma empresa. Ese tema lo vas a escuchar cuando algún día que vayas a un seminario o lo que sea, una plática de sindicatos, te vas a dar cuenta que ese artículo, que el 212 y el 42 es tema de discusión. Yo lo que quiero es que usted aplique el indubio pro operario, siempre lo que favorezcamos al trabajador. Bueno, jóvenes, lo tenemos que dejar ahí porque son las 19 horas con 1 minuto. Ustedes tienen otra clase, yo también. Fíjese que revisé el decreto y solo hace referencia. Sí, dime. Ay, perdón, que revisé el decreto y sí solo hace. No habla de eso de que después de que transcurra determinado tiempo volvés a elegirte. No, nada. Y fíjese que encontré una versión del Código de Trabajo realizado por Senado, ¿verdad? Y aquí dice que este mismo artículo 222 fue reformado por el artículo 1 del Decreto Ley 45, pero no encuentro ese decreto ley, lo estaba buscando. Pues sí, ese sí no lo tengo tampoco. Bueno, Para ver vamos a buscar. Ese sí, lo que me está diciendo va a ser una pregunta de examen, ¿no? Por eso quiero que analicemos bien, porque la compañera que nos está apoyando con la lectura, ¿saben por qué? Porque Sergio y otros aquí jóvenes que pertenecen a sindicatos se han dado cuenta que el secretario general se reelige constantemente. No hay alternabilidad, sino, pero ¿qué base están tomando? O sea, ¿cuál es su base legal? Entonces ahí te tenés que dar los estatutos. Y el artículo alternabilidad en el cargo. Pero si te das cuenta, el artículo también lo dejaron un poco débil, porque el haberle quitado lo que la compañera le dio lectura, ahí estaba clarito de que por lo menos no podías reelegirte, tenías que esperar un periodo por lo menos. Bueno, los 3 jóvenes, perdonen, pero por el tiempo y todo, nos vemos, si Dios quiere, el próximo día miércoles y el día viernes, un repaso exactamente de lo que vamos a preguntar en el examen, y quiero que ninguno de ustedes me pueda fallar ese día. Bueno, perdonen que los deje, pero... Felicidades. Licenciado, que Dios le bendiga, gusto saludarle. Buenas noches, licenciado.